El tema a exponer será la evolución de la expropiación en el periodo 2005-2009. Bien, buenos días. Muchas gracias a los organizadores del evento, no solamente por la iniciativa de, en este momento por el cual atraviesa el país, llevar a cabo este foro sobre las expropiaciones o vías de hecho que se están cometiendo en Venezuela durante los últimos años, y por darnos la oportunidad, entre otras personas a mí, de poder estar aquí compartiendo con ustedes algunas inquietudes y algunas reflexiones que nos ayuden a aclarar un poco cuál es nuestra situación, digamos, como no solamente expertos en diferentes áreas o estudiantes de derecho o de otras disciplinas, sino también como potenciales víctimas o afectados de manera directa o indirecta por esta expansión de este tipo de medidas, no solamente las expropiaciones, hablaremos de medidas que también inciden sobre la propiedad privada en algunas conferencias del foro. Como van a ver, a mí me toca un poco hacer una charla o una exposición introductoria, si bien ya hemos tenido dos intervenciones previas, a lo que va a ser la temática de las diferentes conferencias. Un poco funcionará como una justificación de por qué se han escogido los temas que se han escogido en las diferentes ponencias, y un poco permitirá ilustrar cómo específicamente desde el año 2005 a la fecha, a lo que va de 2009, las expropiaciones o casos en los cuales supuestamente se estarían expropiando bienes bajo régimen de propiedad privada se han incrementado notablemente, pero en unas condiciones que, como ya se adelantaba en las dos ponencias de la mañana, las dos primeras, generan muchísimas dudas y muchísimos rechazos desde el punto de vista de su constitucionalidad. Básicamente yo, como muestra el título de la ponencia, voy a hablar de la evolución de la expropiación en Venezuela, con mayor detalle en este periodo 2005-2009, realmente, hasta junio de 2009, pero previamente me gustaría compartir con ustedes muy introductoriamente cómo ha sido o cuál ha sido la tradición constitucional en materia de propiedad privada y sobre todo de las garantías expropiatorias en las constituciones venezolanas. No digo, adelanto desde ya, que esto haya sido en la realidad así, que se hayan observado rigurosamente. Conocemos muy bien la historia de nuestro país, todos los problemas que durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX enfrentamos, digamos, para lograr la institucionalidad, pero normativamente hablando, siempre, como vamos a ver, ha estado claro cuál ha sido la posición del país, de la nación, frente al tema de la propiedad privada y de una de sus garantías fundamentales, como es la expropiación. Es decir, las constituciones y leyes venezolanas desde 1811, es decir, de la primera constitución que nos ha regido, aún brevemente, han reconocido la propiedad privada como un derecho fundamental, como un derecho de los que denominamos hoy día inherentes a la persona humana, y a la expropiación como una de sus garantías básicas. Es decir, específicamente la garantía que se activa cuando el Estado requiere, decide tomar justificadamente, como nos explicaban a primera hora, la propiedad privada o parte de la propiedad privada de algún particular. Fíjense que eso no solamente está en ese artículo, en uno de los artículos de la Constitución de 1811, sino también en un texto que aparece como epígrafe en el libro que se les ha entregado, que es la Declaración de los Derechos del Pueblo, un documento muy poco conocido a veces en el país, que acompañó a la Declaración de Independencia. En esa Declaración de los Derechos del Pueblo de 1811, en su artículo 18, se decía lo siguiente: la seguridad consiste en la protección que da la sociedad a cada uno de sus miembros para la conservación de su persona, de sus derechos y de sus propiedades. Por su parte, el artículo 165 de la Constitución de 1811 expresaba lo siguiente: todo individuo de la sociedad, teniendo derecho a ser protegido por ella en el goce de su vida, de su libertad y de sus propiedades, con arreglo a las leyes, está obligado, por consiguiente, a contribuir por su parte para las expensas de esta protección y a prestar sus servicios personales o un equivalente de ellos cuando sea necesario. Pero ninguno podrá ser privado de la menor porción de su propiedad,
ni ésta podrá aplicarse a usos públicos sin su propio consentimiento o el de los cuerpos legislativos representantes del pueblo, y cuando alguna pública necesidad legalmente comprobada exigiere que la propiedad de algún ciudadano se aplique a sus semejantes, deberá recibir por ella una justa indemnización. Veremos que si revisamos los textos constitucionales y las diferentes leyes de expropiación, que entre este año 1811 y el año 2002, que es el año en el que se dicta la última ley de expropiación, digamos, general en Venezuela, ya bajo, digamos, actualmente bajo el gobierno actual, veremos que esta idea de la propiedad y de la expropiación como una garantía del derecho de propiedad que debe activarse, ese conjunto de garantías que en la primera ponencia pudimos examinar, se entendía como un valor fundamental de la República, es decir, no como algo accesorio o como algo que fue apenas en el siglo XX que se reconoció, sino que desde nuestra fundación como Estado, como nación independiente. Y esto, entre otras cosas, por varias de las razones que escuchábamos hoy en día, es decir, no tienen sentido, no tiene racionalidad alguna intentar aproximarse a estos temas como la propiedad y la expropiación de un modo distinto por las consecuencias negativas que apartarse de estas garantías y de esta racionalidad económica genera en la realidad. Entonces, hasta la ley de expropiación de 2002, las leyes nacionales, es decir, no solamente la Constitución, sino también las leyes, siempre respetaron estos derechos en estos términos. Fíjense, otros dos artículos de constituciones que rigieron al país antes de la actual, como son la de 1864, decía lo siguiente, en su artículo 14, la nación garantiza a los venezolanos, segundo, la propiedad con todos sus derechos. Esta solo estará sujeta a las contribuciones decretadas por la autoridad legislativa, a la decisión judicial y a ser tomada para obras públicas, previa indemnización y juicio contradictorio. Fíjense, previa indemnización y juicio contradictorio. Y la Constitución de 1947, en la que, digamos, por primera vez de manera expresa se reconoce la función social de la propiedad en una sociedad democrática, el artículo 67 decía lo siguiente, en conformidad con la ley, solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago del precio, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes, aun cuando a continuación tenía, digamos, algunas peculiaridades, algunos supuestos especiales, como también los tuvo la Constitución del 61, de 1961, en cuanto a la oportunidad, el momento de hacer el pago en ciertos y determinados casos de expropiaciones. Esto, como les digo, se mantiene tal cual hasta la Constitución del 99. Fíjense que la Constitución que nos rige dice en su artículo 115 lo siguiente, además incluye los dos temas en la misma disposición, se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad pública o de interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de una justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. De este artículo es que derivan esas 6 garantías expropiatorias que a primera hora estuvimos examinando. Y la ley de expropiación del año 2002, en su artículo 2, dice, la expropiación es una institución de derecho público mediante la cual el Estado actúa en beneficio de una causa de utilidad pública o de interés social con la finalidad de obtener la transferencia forzosa del derecho de propiedad o algún otro derecho de los particulares a su patrimonio, mediante sentencia firme y pago oportuno de una justa indemnización. De modo que no hay ninguna duda que la tradición constitucional y en consecuencia legal, como no podía ser de otro modo, en Venezuela es a reconocer, si bien en algunos periodos con alguna particularidad, estas 6 garantías, y repito, no por capricho, no por azar, sino por un convencimiento en hechos, en razones históricas, como nos mencionaba el padre Ugalde en la instalación del foro, y que fueron tenidas en cuenta por todos y cada uno de las personas involucradas en la elaboración de los textos constitucionales y de las leyes de expropiación.